Bienvenidos señoras y señores a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver el partido de Alemania versus Paraguay por estos 16avos. ¿Será que se cumple este 2-0? ¿De dónde sale? Pues acompáñame a verlo. Recuerda que estamos grabando todos los partidos del mundial, así que si aún no me sigues pues puedes hacerlo. Recuerda que revisamos información del árbitro, del estadio, análisis táctico, los jugadores, probabilidades, datos. Comparamos principalmente el análisis en cuanto a las probabilidades que dan el mercado con las probabilidades que dan pues los modelos o algoritmos de las principales fuentes. Así que vamos rápidamente. Este partido se va a jugar en el Gillette Stadium en Boston a 10 metros de altura con 24 grados centígrados de pronóstico y 65% de humedad. Cielo mayormente despejado, 24% brisa ligera también. Alemania regresa a una eliminatoria mundialista por primera vez desde la final del 2014. Ojo con eso. Paraguay llega como tercero del grupo D con 4 puntos sin haber marcado ni encajado gol desde la jornada 1 contra Estados Unidos. Quien pierde pues se va a casa, ¿no? Recuerda que en esta etapa, pues para los que poco a poco recién están empezando en el fútbol, como he visto ya varios, en esta etapa ya no hay bueno, sí o sí uno tiene que salir eliminado. Si se acaban los 90 minutos con empate, van a una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Y si aún siguen empatados, pues van directamente a penales. El ganador de este encuentro pues estaría enfrentando a Francia versus Suecia. Ahora vamos a verlo en otra página más detalladamente. Así que bueno, el partido de eliminación directa, no hay segunda oportunidad. El ganador pues se enfrenta a Francia versus Suecia en los octavos de final. El árbitro es el marroquí Jalal Hayet. Es permisivo en contactos moderados, firme con simulaciones, deja correr el juego en transiciones. Así que es un poco tranquilo, bueno, firme con las simulaciones, básicamente. Ojo ahí. Ya arbitró a Alemania en este torneo en el 7 versus 1, que diga en el 7 contra 1, o el 7-1 mejor dicho, versus Curazao, y también el Portugal 5-0 ante Uzbekistán, así que está acostumbrado a las goleadas. ¿Será que este partido también será una goleada? Pues vamos a analizarlo un poco más detalladamente. Dice, nació en el 87 y es el primer árbitro marroquí en dirigir una eliminatoria de este mundial. Sus asistentes son compatriotas Zakaria Brinci y Akarkat Mostafa. En cuanto al análisis táctico, bueno, vamos a pasar rápidamente a este análisis táctico. El 4-2-3-1 alemán que busca dominar la posesión y combinar en espacios estrechos, choca contra un bloque bajo paraguayo que cede el balón. Ya sabemos cómo juega Paraguay, ¿no? Es bien ordenado en la parte de atrás, o al menos eso es lo que intenta. Defiende en líneas y espera la contra pues con Almirón. El duelo se decide por si Alemania puede romper una línea defensiva que no encaja en los últimos dos partidos. Pues su forma de jugar de Alemania sería un 4-2-3-1 que puede alternar a un 4-3-3 con una presión alta en salida en rival, bloque medio. Cuando Paraguay se retira, su construcción pues sale desde Kimmich y Pavlovic. Florian Wirtz y Musiala se mueven entre líneas para generar superioridad en los espacios del medio, ¿no? En cuanto a su línea defensiva, pues una línea alta genera offside traps, offside traps, pues posiciones adelantadas, pues ensayadas, ¿no? Básicamente trampas de posiciones adelantadas y comprime el campo ante la amenaza del contraataque paraguayo. Así que también vamos a ver si esto se termina cumpliendo, ¿no? Según esto, pues dice, están en un bloque compacto que hacen trampas pues, para que los jugadores o delanteros de Paraguay siempre terminen en offside. El jugador clave, en este caso le estamos dando a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, Bayern Múnich. Este no es de, este está en el Liverpool, señores. Aquí está mal esto. El motor creativo, máximos asistentes de Alemania en el torneo, pues 4 desequilibra por dentro y activa a Musiala y al delantero de Havertz, ¿no? La debilidad, pues la banda izquierda con Nathaniel Brown. Aún en duda, si no llega, Brown tiene menos profundidad ofensiva y puede ser explotado en el 1 versus 1. Lesiones, tenemos a Nico Scott Slotterbeck, pues lesión en la rodilla, baja para el resto del torneo. Y una duda de Nathaniel Brown, molestia muscular. Nagelsmann confirmó mejoría, pero no confirmó titularidad. En cambio, para el combinado paraguayo con un 4-4-2 que podría alternar un 5-3-2,
Su presión pues es un bloque bajo compacto, repliega rápido, espera el error del rival para lanzar el contragolpe con una construcción directa y vertical que se apoya pues en Almirón, pues su principal jugador, creo yo, en la delantera, ¿no? Vueltas tras suspensión para la transición y en Enciso para la creación. Creo que estos dos son los dos principales jugadores de Paraguay, ¿no? Enciso pues en el medio campo para la generación y Almirón pues que tendría que ser el que genere en la parte ofensiva, ¿no? Es decir, que marque los goles básicamente en la línea baja. Su defensa es una línea baja con doble pivote defensivo, cede la posesión y defiende en bloque de 4. Jugador clave vamos a darle en este caso a Miguel Almirón en el Newcastle United. Regresa de suspensión, su velocidad y desequilibrio en banda son la principal amenaza de Paraguay en contragolpe y su debilidad pues Diego Gómez, suspendido por acumulación de tarjetas, pierde al organizador principal del medio campo. Ojo con eso, yo pensé que era Enciso. Y al ejecutor de balones parados, ¿no? Sus dudas son Omar Alderete, una duda por molestia en rodilla, se espera que esté disponible, solo es una duda, así que no hay ningún problema. Suspendido Diego Gómez, pues segunda amarilla acumulada en el torneo en una tarjeta versus Austria. Vamos rápidamente, ahora sí a los datos que, a muchos les gusta. ¿De dónde sale este 2-0? Vamos a verlo. Vamos a empezar primero con las probabilidades de quién es el favorito. Creo que todos sabemos que en este caso sería Alemania con 66% los modelos y 73% el mercado, ¿no? Que serían básicamente las casas de apuesta. El mercado siempre dándole un poquito más al favorito, ¿no? Y un 18% para Paraguay y el mercado pues lo castiga un poquito más con 10%, ¿no? El resto ya sería el empate con 15% según los modelos, 18% el mercado. Aquí vemos el desglose, pues básicamente tenemos de Kickoff, Timers, Sporty Trader, Opta Supercomputer, Kickform, Win Comparator. Vamos desde el 54.7% aprox y como máximo un 72%, ¿no? Que le dan de favoritismo a Alemania. Y en cuanto al mercado, bueno, también está más o menos, tenemos muchas fuentes, pero aproximadamente por el máximo que le da pues 77% de Sport Gambler y de FanDuel pues con un 73.2%, quizás ese, o un 72.6% de Calcio, Covers, bueno, todos van alrededor o más de 70% y el máximo 77%, ¿no? Acá tenemos diferentes fuentes y en cuanto al top 3 del algoritmo de Kickform pues le da al 1-0 como el top 1 con un 10.7%, un 1-0 a favor de Alemania, un 2-0 con 10.7% también, o sea, tiene la misma probabilidad, y un 2-1 a favor de Alemania con 10.3%, que también es muy corta la diferencia entre el top 3 con el top 2 y el 1, ¿no? En cuanto a las cuotas pues de Odds Checker, el favorito es un 2-0 a favor de Alemania con 14.3%, seguido de un 1-0 con 13.3%, un 1% de diferencia, y seguido de un 3-0 a favor de Alemania con 10.5%, y en top 4 recién hay como un gol de Paraguay en teoría con 10.5%, o sea un 2-1 a favor de Alemania, y con un 9.1%, un 1-1 que sería un empate, ¿no? Pero básicamente todas el top 4 al menos están pues a favor de Alemania o donde gana Alemania. Y en cuanto al consenso de las diferentes editoriales, revistas y demás o artículos de las diferentes fuentes o casas de apuestas y demás darían un 2-0 como su pronóstico. Tenemos a Dimers, a Gunner, Gan Sport, Sport Gambler, FanDuel, Betmin, Sporty Trader, Covers y muchas más, Transfer Market incluso, que le darían el partido o el resultado un 2-0 como sería el mayoritario, ¿no? Con 11 fuentes que le dan un 2-0, después seguido de un 2-1 de Sport Mall, Football Whisper y TNT Sports. Son 3 fuentes, después de un 3-1 y un 3-0, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser el resultado para este partido? Puedes dejarme en los comentarios cómo crees que se va a dar. ¿Va a poder Alemania romper esta defensa de Paraguay? Recuerda que hay muchos equipos
creo que no es el caso de Alemania, pero pues que han tenido problemas, incluso España en su primera jornada, pues que ha tenido problemas con equipos que saben defenderse bien, porque los equipos europeos como España y Alemania están acostumbrados a jugar pues con equipos que les proponen de igual a igual, donde pueden generar o tener muchos espacios para poder desarrollar su fútbol, ¿no? Pero cuando se encuentran con equipos pues que son más físicos, aguerridos o que tienen buena defensa y que saben las mañas, pues un poco el fútbol sudamericano en cierta forma, en ciertos aspectos pues han tenido problemas. Vamos a ver en el caso de Alemania si sucede este tipo de cosas, porque recuerda que en este caso Paraguay aguantando podría llegar incluso hasta los penales. Así que vamos a ver cuál sería el plan en este caso del entrenador, ¿no? De las utopías, ¿no? ¿Cómo tú crees que se va a dar este partido? ¿Se va a dar, tú crees, como las predicciones que están dando el algoritmo, las cuotas y demás con una victoria de Alemania, ya sea de 2-0 o 1-0, o Paraguay va a sorprender en este partido, ¿no? Los picks con racha, pues, o los mejores bets, por así decirlo, este ya lo doy más informativo, creo que este es un poquito más complicado que se dé, pero que serían como las mejores apuestas entre comillas. Pues Miguel Almirón, que se le muestra una tarjeta 3 de 3. Nick Woltemate, que marque en cualquier momento del partido. Que gane Alemania, pues 7 de 8. Y Junior Alonso con tarjeta amarilla, pues 3 de 5 ha sido mostrado. Así que vamos a ver si se termina dando. Esto en el lado de pues datos en cuanto al resultado y el posible ganador, ¿no? Ahora vamos rápidamente en cuanto a cómo vienen estos dos equipos o cómo llegan en cuanto a su forma en sus últimos 5 partidos, y es a nivel de elo histórico, ¿no? El elo, recuerden, para los que recién están mirando este video por primera vez y han llegado hasta esta parte obviamente, que el elo es un modelo matemático que mide a un equipo en base a la complejidad o dificultad de sus rivales o de los equipos oponentes y la diferencia de goles que tiene con estos, y esto los va posicionando pues en un puesto y con un puntaje, ¿no? En este caso Alemania está en el top 6 con 1982 puntos y Paraguay con 1702 puntos en el puesto 42, con una diferencia pues de 280 puntos para Alemania, que esto se traduce en 0.7 goles de ventaja estimada. Recuerden que 400 puntos es aproximadamente un gol. Esto se mide pues a nivel histórico, ¿no? Por ejemplo, tenemos equipos como Noruega que probablemente a nivel histórico no tengan, o suelo sea mucho más bajo de lo que realmente está representando en estos últimos partidos, especialmente en este mundial, ¿no? Que incluso está teniendo goleadas y con tremendos delanteros como Haaland, ¿no? O Sorloth o Odegaard, pero que excepto en este partido que tuvo con Francia, donde pues fue goleado con un hat-trick de Dembélé, pero habían rotado, pues no, ese es el problema también que hubo en las fases de grupos, sobre todo en la tercera etapa, donde pues han cuidado pierdas muchos, o han cuidado jugadores muchos equipos, pero sin embargo en estos mata-mata pues ya no se pueden dar ese lujo, ¿no? Porque un descuido y te vas. Así que bueno, sigamos después de este pequeño paréntesis. En los últimos 5 partidos pues Alemania perdió 2-1 con Ecuador, con una sorpresa que dio Ecuador, pues que prácticamente muchos ya le estaban dando eliminada, pecho frío, una pecho friada por así decirlo, incluso yo, ¿no? Pero terminó sacándole una victoria y terminó clasificando a Ecuador. Después Alemania le ganó a Costa de Marfil, a Curazao. Estos en los 3 partidos del mundial, ¿no? A Curazao, recuerden que le goleó 7-1 como a Brasil pues en un mundial pasado, ¿no? Después tuvieron 2 partidos más con Eslovaquia y Finlandia, pero estos ya no pertenecen pues al mundial, no son más, creería yo, amistosos, ¿no? Y en cambio Paraguay no viene muy bien, que digamos, porque ha perdido con Estados Unidos, goleado 4-1, con Turquía pues sí le ha ganado 1-0, Turquía que eliminado, que ha sido como una decepción, por así decirlo, por así decirlo, ¿no? Teniendo jugadores como Arda Güler, y ha sacado un empate a Australia, ¿no? Y anterior a esto, empate con Argentina y Brasil. Bueno, Argentina y Brasil también equipos top, así que, bueno. En cuanto a los enfrentamientos entre estos dos equipos, 2 veces un amistoso internacional en el 2013 y en la FIFA World Cup 2002, que también se enfrentaron en el 2000.
bueno, ya mencioné en el 2002. En cuanto a los goles y demás información como el over, under y demás, pues tenemos goles a favor de Alemania 3.3, un valor alto, suma mucho el primer partido que ha goleado obviamente 7-1. Goles de Paraguay 0.67, bajito viene. Goles en contra 1 para Alemania y 1.67 para Paraguay. En cuanto a los goles esperados, pues aquí hay una gran diferencia, 2.6 para Alemania, pues que eso se puede interpretar como que generan muchas opciones de gol, son un equipo muy ofensivo, no necesariamente significa, recuerden, que haya metido goles, pero sí que ha generado mucho, ¿no? En este caso se da que genera mucho y han metido goles, como les repito, acá suma o pesa también la goleada que tuvieron en el primer partido contra Curazao de 7-1, ¿no? En cambio Paraguay pues 0.37, que no viene generando mucho. Además es un poco la interpretación de cómo juega Paraguay, ¿no? Recuerden que Paraguay también es un equipo que juega más, que juega bien ordenado, digamos, en la parte defensiva, con poca generación, aprovechando siempre los contragolpes o centros, juegos de balón parado, donde tienen muy buenos jugadores que aprovechan los cabezazos y demás, ¿no? Como Gustavo Gómez, por ejemplo. Y en cuanto a los goles en contra esperados, pues 1.4 para Paraguay, 0.9 para Alemania, ¿no? En cuanto al over y el under, esto ya es un poco el algoritmo de Kickform. Un over de 1.579.7%. Esto reforzaría la información que ellos mismos han dado de un 2-0 a favor de Alemania. En cuanto al over-under de 2.5, pues hay un over de 58%. Creo que es un valor alto, ¿no? Casi 60%, que siempre lo tomamos como nuestro umbral para dar una conclusión clara. En este caso es 58, digamos que todavía no llega. Y en cuanto al over y under 3.5, un under sería de 65.3%, mencionando pues que va a ser difícil que pase de los 3 goles, ¿no? En cuanto al el mercado, por así decirlo, bueno, si es el mercado, en cuanto al over o under de 2.5, tenemos un over 2.5 con 58.5%, casi un 60% también, que coincide un poco con su modelo o algoritmo, ¿no? ¿Ustedes creen que se va a dar más de 2.5 goles o va a ser un 2-0 o, bueno, 2-0 podría ser, o un 2-1, por ejemplo? ¿Crees que va a haber más de 2 goles o no? En cuanto a si ambos anotan o no, pues hay un sí con 52.7%. Si bien el sí tiene mayor probabilidad que el no, pues tampoco es una gran diferencia, ¿no? Y en cuanto a lo que dice el mercado, pues también habría acá sí hay una diferencia, pues al revés, el no incluso tiene un 55.6% y el sí con menos, pues con un 47.4%. El mercado estaría diciendo pues que solamente va a marcar un equipo. Igual también, como les mencionaba, el porcentaje no es muy alto, no supera el umbral que nosotros tomamos, que es el 60% como referencia, ¿no? Igual hay que tener en cuenta que Paraguay no ha marcado desde la jornada 1, donde ha perdido incluso, pero al menos ha marcado un gol. 2 partidos seguidos en 0 para que ambos equipos anoten. Alemania debería cometer un error defensivo significativo. Así que todo va a depender en teoría de Alemania. Vamos a ver, Alemania genera el mayor número de tiros a puertas del torneo, 7.3 por partido, pero Paraguay tiene el menor ratio ofensivo de los 32 equipos restantes, 1.1 de goles esperados en 3 partidos. O sea, viene muy bajo en cuanto a generación en la ofensiva, o al menos disparos o generación de gol, ¿no? El volumen de juego alemán debería imponerse si Paraguay no cierra con 10 hombres. Wow. Y en cuanto a la narrativa, aquí quería pararme un momento. Bueno, al final lo voy a mencionar. En cuanto a la narrativa y el factor X, pues se juega en el Gillette Stadium al aire libre. Primera tarde de eliminatorias en Boston, ambiente de revancha para Alemania tras el revolón del Ecuador, ¿no? El dato histórico sería: el único antecedente mundialista es la victoria 1-0 de Alemania en los octavos de Corea-Japón en el 2002, que vimos en el head to head, con gol de Neville en el minuto 88.
La polémica pues sería que Neuer tuvo un desenfado tenso con un periodista tras el partido versus Ecuador al ser cuestionado por su error en el segundo gol. Recuerden que Gonzalo Plata creo que es, ¿no? Que prácticamente lo sorprendió y casi como que le quitó la pelota de las manos metiendo el 2-1 a favor de Ecuador. La prensa alemana pide que Baumann ocupe su sitio. ¿Qué? ¿Cómo es posible que estén pidiendo que reemplacen al mejor arquero del mundo, ¿no? En su último mundial posiblemente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que yo creo que al menos que es una exageración que pidan que reemplacen a Neuer en un mundial o en cualquier partido, ¿no? Factor X, y para mí pues el mejor arquero del mundo de la historia. Pero bueno, ¿cuál es? Esa pregunta también te la dejo a ti. Para ti, ¿cuál crees que es el mejor arquero de la historia? Eh, o del presente también, ¿no? De la historia para mí es Neuer, en el presente quizá Courtois. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Que quizá si tú quieres o si les gusta, pues podríamos hacer más videos sobre otros temas, no necesariamente de previas y análisis de partidos, ¿no? Bueno, eso ya es, ya lo seguimos hablando. Igual déjame tu opinión en el comentario, ¿no? En los comentarios. El factor X, el carril izquierdo alemán es la grieta. Si Brown no llega al 100% y juega Raúl, pues Almirón, Zurdo y Enciso apuntan a ese lado para desencadenar el contraataque. Paraguay marcó sus 2 goles en el grupo explotando exactamente ese tipo de banda. Alemania busca su primer paso a octavos desde el título del 2014. Paraguay disputa su primera eliminatoria mundialista en 16 años en Foxborough. Pues alguien escribe la continuación de su historia y el otro cierra la suya. Así que vamos a ver cómo se termina dando. ¿Cuál es tu predicción para este partido? ¿Cuántos goles crees que se van a meter? ¿Y quiénes no? O sea, Alemania, si es que es tu favorita, ¿cuánto va a ganar y cuál sería el resultado, no? Y aquí un poco también les muestro de una vez lo que quería mostrarles antes, pero me olvidé. Esto sería cómo se estaría dando Alemania versus Paraguay. Alemania, según Opta Analyst, pues tendría un 79.96% de alcanzar el cuadro de 16, o sea, los octavos de final, básicamente la ronda de 16, ¿no? Y Paraguay con 20.04%, ¿no? En el caso de Alemania, para ganar el mundial tiene 4.05% de levantar el título de este mundial llegando, y para llegar a la final tendría un 8.62%, ¿no? Para Paraguay, miren, Paraguay para la probabilidad de que sea campeón del mundo 0.08%, muy poco, y para llegar a la final 0.40%, ¿no? Incluso ahora para pasar a la ronda de 16 o octavos, pues solamente tiene 20.04%. Y así está la tabla ahora mismo. Pues vamos a ver a quién se termina enfrentando. A Francia versus Suecia, pero se vienen partidazos, al menos en este lado del grupo, ¿no? Así que, ¿cuál es tu predicción para este mundial? Y bueno, recuerda que también hemos creado o tenemos un link para la comunidad en la cual recién pues vamos a empezar a estar más activos o enviar cosas por ahí. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.